Así que tú eres una historiadora. Yo quisiera, es que no puedo evitar no preguntarte esto que tenemos, que desde ayer se publicaba el diario El País, esta entrevista que le hacen a Lili Téllez con la siguiente cabeza. Dice: me inspira la vida de Hernán Cortés y también de Margaret Thatcher, y dice que ella es una líder nata con el carácter forjado, pero dice que le inspira la vida de Hernán Cortés en el contexto de una entrevista en el que dice que ella va a ser la candidata, casi está segura que va a ser la candidata del PAN. Ella ya anuncia que ya tiene a un equipo de asesores que le están trabajando una agenda, una plataforma política en materia de salud y en materia de seguridad. Ella dice que en cuanto llegue al poder, lo primero que va a hacer es reducir a su mínima expresión el Estado, porque ella dice que ella viene de la iniciativa privada. Pero dice, fíjense bien lo que dice aquí, que a ella lo ha inspirado mucho la vida de Hernán Cortés, el espíritu y el corazón de Hernán Cortés. Y dice, y le pregunta a la reportera: pero Hernán Cortés, alguna tropelía sí que hizo en México, ¿verdad? Muy generosa esta reportera. Y dice, responde de esta manera: nada que no hayan padecido los mismos españoles en cientos de años, ni otras naciones. Es decir, es una tremenda indulgencia, benevolencia de Lili Téllez hacia Hernán Cortés, un personaje que, según ella, le inspira en esta lucha por la presidencia de México. Ella ya se ve como presidenta de México en el 2024, pero el hecho de que evoque la figura de Hernán Cortés, ¿qué te dice a ti o qué reacción, qué piensas a bote pronto de lo que dice esta mujer, querida Carla? Fíjate, Jaime, que yo no he podido leer esa entrevista, pero pues con los fragmentos que nos comparten y sobre todo con esta declaración que forma parte del encabezado de la nota del País, pues podemos hacer varias lecturas. Yo creo que la trayectoria de Lili Téllez evidentemente pues no da para asumir un cargo, ¿no? Como lo que ella aspira o ha dicho que aspira a la presidencia de la República. Su ámbito de desarrollo previo a la política pues fue en el periodismo y además con una serie de situaciones muy cuestionables además en la ética periodística cuando ella se desarrolló para TV Azteca. Pero bueno, no vamos a hablar de ella como pues esta figura de traición, ¿no? Que representa, sino más bien sobre esta declaración que me parece bien interesante. Son dos figuras. La primera que refiere, pues, es Hernán Cortés. Tenemos que leer esta alusión a Hernán Cortés enmarcada en las disputas que existen entre la perspectiva hispanista contra una perspectiva indigenista del periodo de conquista, Sí. particularmente, y del virreinato. No es casual que los grupos más conservadores, tanto europeos como mexicanos, en este caso, pues en esta lógica conservadora, particularmente el Partido Acción Nacional, hayan tenido esta perspectiva histórica que es hispanista, es decir, ellos como pues una herencia que asumen de la perspectiva hispánica, católica, ven a Hernán Cortés como quien trajo la civilización al pueblo, ¿no? Nativo de América, sí. Y que toda esa perspectiva está marcada en esa visión histórica de que ellos son los que traen cultura, civilización, frente a lo incivilizado, irracional, que son Nosotros los salvajes. Exactamente, las culturas prehispánicas. Y de hecho, no es casualidad, por ejemplo, que este grupo en el que está Lili Téllez hayan invitado al Senado de la República al líder del partido Vox en Así España. Vox ha tenido varias expresiones o ha salido a hablar respecto a la postura
del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno federal mexicano en torno a la conquista, el periodo prehispánico, y eso se vio sobre todo más fuerte en el año 2020, cuando conmemoramos los 500, de 2021, perdón, cuando conmemoramos los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Como la conmemoración de nuestro país hablaba de ese periodo histórico y lo hacía desde una visión pues de recuperar a las culturas indígenas, a las culturas prehispánicas, a hablar del genocidio que implicó todo este proceso histórico, pues se sintieron muy ofendidos en el ala esta conservadora hispanista en España, y ellos lo ven como si fuera una afrenta. Incluso muchos hispanistas suelen decir cosas como que tendríamos ya que superarlo, que tendríamos que estar hablando de reconciliación, y que incluso pues dicen que los discursos del presidente, cuando pone énfasis en todo el sufrimiento que causaron los conquistadores, pues eso implica otra vía de polarización, y están en contra de esta interpretación. Ellos quieren únicamente ensalzar esta figura de Hernán Cortés y de todos los españoles que llegaron aquí a civilizar estas tierras. Entonces es muy interesante que diga eso Lili Téllez, porque está haciendo una declaración política a través de la historia. No es casualidad, por eso lo digo, que sea parte del imaginario histórico de estos grupos conservadores y ultraconservadores. Por otra parte, tenemos a Margaret Thatcher, que es la dama de hierro, esta figura femenina, sí, pero que fue, digamos, la que implementó el neoliberalismo en su visión como más radical de disminución de los estados y de los estados de bienestar. Ella encarna, digamos, esta política, y no es casualidad justo que Lili Téllez diga eso en la misma entrevista, ¿no? Que admira a Margaret Thatcher y que quiere la disminución del Estado a su mínima expresión, y porque ella ve pues que todas esas funciones que cumple un Estado las tendría más bien que estar haciendo la iniciativa privada. Esto la acerca a este pensamiento que ahora está como muy, yo lo veo cada vez más intenso, o bueno, no sé, lo expresaron, por ejemplo, en esta cumbre que hicieron de grupos de acción conservadora, que es el ala de los llamados libertarios, que buscan justamente esta expresión como más extrema del neoliberalismo, o pues de un liberalismo clásico que lo que busca es la disminución del Estado, que cumpla simplemente funciones más básicas de seguridad y ni siquiera de ordenamiento económico. Es decir, ellos apelan a que la mano invisible del mercado es lo que tiene que regir. Entonces, por una parte digo, bueno, pues que Lili Téllez siga hablando, ¿no?, de estas cosas. La verdad me parece un personaje muy inocuo, muy, ¿cómo decirlo? Inocuo me refiero a que no la veo a ella contendiendo, no la veo siendo electa por la oposición. Si lo hacen, pues falta de cuadros, ¿no? Pero sí hay una cosa, que está radicalizando el discurso conservador. Creo que ella ha cumplido esa misión de radicalización del discurso conservador, y por eso es peligroso, porque pareciera que este discurso racista, clasista, que apela pues acabar con los beneficios de un Estado, ¿no?, que puede regular, digamos, la vida pública y traer beneficios sociales y ser un garante de esos beneficios sociales, que es una reconfiguración que se está haciendo en el gobierno actual con esta crítica del neoliberalismo. Ella está asumiendo ese papel de ir por todo lo contrario y de radicalizar a los conservadores. Por eso creo que, más que peligrosa en sí misma en el sentido de su figura política o de su individualidad, creo que lo peligroso es que o ella está intentando legitimar esta retórica, que ahí sí yo lo digo, es muy peligrosa, porque estos son los grupos antidemocráticos que, por ejemplo, se atreven, ¿no?, a celebrar lo que sucedió en Perú y decir que en México sigue Andrés Manuel, o sea, con ya afanes golpistas. Es muy grave. Y pues estas reivindicaciones del clasismo, del racismo, que están detrás de todas sus declaraciones, incluyendo las de Hernán Cortés, pues a mí me parece que tenemos que contrarrestarlas con más información y con más democracia. Esa es la vía que yo creo que es la que debemos de apelar también desde la izquierda. Fíjate que yo, el análisis como lo has presentado, yo coincido con él, porque estaba pensando mientras hablabas de que quizá
La propia Lili Telles, por su peso específico, por su gravitas, no se le ven, yo no la veo francamente como presidenta de México, por más que ella se empeñe. Pero estaba pensando en el fenómeno que ocurrió en Estados Unidos